Esta es la verdad número 14 y nos habla respecto del culto al Señor en el Espíritu. En el pensamiento anterior, clásico de las iglesias cristianas, evangélicas, la reunión congregacional es una reunión generalmente rutinaria, estructurada por un programa que está preestablecido, donde no existe libertad en el espíritu. Por el contrario, la comprensión que recibieron nuestros hermanos mayores es que el culto a Dios debe ser un culto renovado. De hecho, al principio las comunidades se llamaban renovación carismática o restauración en el espíritu. Y el centro de la reunión ya no es el pecador, tampoco el creyente, como lo es generalmente en las iglesias tradicionales, sino que el centro viene a ocuparlo el Señor. Y existe también espacio para los carismas bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, muchos hemos nacido en comunidad y tenemos esto como incorporado en nuestro ser. Pero yo me acuerdo que una vez fui a Cuba y nos invitaron a una iglesia bautista y de verdad que yo no entendía cómo esa iglesia estaba llena, de bote a bote, porque todo era con horario. Y tocaban una campanita, ¿no es cierto? Entonces los niños salían a clase. Tocaban una campanita y la gente se sentaba. Y era una cosa pero muy, muy, muy estructurada. De verdad, cero Espíritu Santo. Ahora, como era Cuba y la gente estaba hambrienta por Dios, la iglesia estaba llena y repleta. Pero qué triste ver cómo se puede encasillar a Dios a una estructura. Y no es el propósito de Dios. Nunca estuvo en el propósito de Dios que le encasillemos. La Biblia nos dice, por el contrario, que la vida de la iglesia en el primer siglo era una vida muy activa, muy distinta a como la vemos hoy los cristianos. De hecho, incluso me atrevería a decir que muchos cristianos hoy día son tildados por el mundo, y realmente lo son, fome. ¿Ya? Fome. Ser cristiano es fome. Y yo no sé si lo han escuchado, pero hay jóvenes que lo dicen. No, es que ser cristiano es fome. Pero hay que entender que la iglesia nace en Pentecostés, cuando irrumpe el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban orando en el aposento alto. Desde ahí vemos que cada vez que los discípulos predican el Evangelio, no uno, miles de creyentes se arrepienten de sus pecados, reconocen a Jesús como Señor de sus vidas y luego son bautizados en agua y después, inmediatamente, en el Espíritu Santo. Podemos decir entonces con seguridad que era el Espíritu Santo quien gobernaba la iglesia. Todos habían sido llenos del Espíritu Santo. Todos eran movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo daba palabra a cada uno, daba poder, daba dirección, daba sabiduría, daba valentía y daba pasión por el Evangelio. De hecho, hicimos un podcast con Jerry, que no lo ha mandado todavía, pero ya está hecho hace rato ya, donde hablamos de la valentía de los primeros cristianos. Y yo le digo a él que a mí me llama la atención porque los primeros cristianos estaban en un lugar muy peligroso, mataban a la gente, sin embargo ellos salían a la calle y a vista y paciencia de todo el mundo predicaban. Uno dice, bueno, pero hoy día también hay persecución. Sí, yo conozco harto, a mí me gusta mucho el tema de las misiones, así que me gusta mucho el tema de
la iglesia perseguida, de conocer, de preocuparme, de orar por ellos. Y cuando uno ve cómo es la iglesia perseguida, uno se da cuenta que hay lugares tremendos para ser cristiano. Y los hermanos que son cristianos ahí son tremendamente valientes. Estamos hablando de Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Irán, Sudán y muchos otros lugares donde realmente ser cristiano es una sentencia de muerte. China. Sin embargo, todos estos hermanos tienen una iglesia que se llama la iglesia subterránea. O sea, ¿qué significa eso? Significa que ellos guardan el cuidado de no aparecer en público, porque saben que aparecer en público significa una condena de muerte instantánea. Ahora, no estoy criticando, pero me llama la atención que la iglesia del primer siglo, que exactamente igual de peligroso, ellos no tenían problemas en salir y predicar a vista y paciencia de todo el mundo. Esa era la iglesia del primer siglo. Esa era una iglesia guiada por el Espíritu. Fíjense bien lo que dice la palabra. En Hechos 2, 44-47 dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Después nos vamos a Hechos 4, del 32 al 35, dice que la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, que ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Queridos, el hecho de que todos vendieran todo y lo entregaran a los pies de los apóstoles fue algo que solo sucedió en Jerusalén. No vemos esto en otras localidades. Cuando hablo de localidades, la Escritura nos dice que la iglesia era local. ¿Qué significa eso? Que cada ciudad tenía una iglesia. Estaba la iglesia de Jerusalén y probablemente había otra en Cafarnaún y otra sabemos, ¿no es cierto?, que en Antioquía, otra después una en Alejandría. Cada ciudad tenía su iglesia. A eso me refiero con local, localidad. Y lo interesante de esto es que este hecho de que vendieran sus propiedades solo se dio en Jerusalén. No vemos en la Escritura que se haya dado en ningún otro lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hay una experiencia que vivieron los hermanos cuando comenzó el mover de la comunidad cristiana en Brasil, que muchos comenzaron a vender sus propiedades y llegaban donde los pastores y le entregaban el precio de lo que habían vendido sus propiedades. Cuando hubieron hecho esto, los pastores recibieron todo el dinero que había sido entregado por los hermanos y oraron a Dios. Y el Espíritu Santo les dio la dirección de devolver todo a sus dueños. Porque lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, estaba probando el corazón. Y una vez aprobados por el Señor, que realmente los hermanos estaban dispuestos a perderlo todo por el Señor se los devolvió para que continuaran administrando lo que habían recibido de parte de Él. Entonces no es que tengamos que venderlo todo para ser como la primera iglesia.
Eso fue algo que hizo el Señor en Jerusalén, pero no lo hizo, por ejemplo, en Europa o en Grecia, cuando Pablo predicaba. Pero sí dice algo muy interesante: compartían todos según la necesidad de cada uno. Y yo creo que ahí sí hay un principio importante. Porque puede que yo no venda todas mis cosas, pero sí tengo que estar muy atento a las necesidades de nuestros hermanos para que en la iglesia nadie pase necesidad. Entonces no necesariamente tengo que vender todo lo que tengo, pero sí tengo que estar atento para que en la iglesia nadie pase necesidad. Dice también que permanecían unánimes todos los días en el templo. Ahora, esto no significa, como algunos piensan, que estaban en un edificio de lo que hoy día le llaman algunos iglesia. Cuando el Nuevo Testamento habla de templo, se refiere al templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén no tenía un salón como este con sillitas, ¿no es cierto?, y un púlpito adelante para que los hermanos pudieran sentarse y calentar silla, ¿no? Sino que por el contrario, era algo completamente diferente. Acá nosotros nos juntamos, oramos juntos, cantamos. Pero el templo de Jerusalén era el lugar donde se llevaban animales para ser sacrificados. Por lo tanto, el olor a sangre, a muerte, era brutal. Los sacerdotes ahí sacrificaban a los animales para el perdón de los pecados del pueblo. Y sabían los israelitas que en ese lugar estaba la presencia del Señor. Y adoraban en ese mismo lugar donde había olor a oveja. Yo no sé si algunos saben, pero las ovejas son fuertes. Hasta cuando uno las come son fuertes el olor, ¿no es cierto?, a grasa. Ese era el olor que había en ese lugar. No era un lugar limpio, pulcro. Pero miles cada día estaban en el templo. Por lo tanto, los discípulos encontraron en ese lugar el lugar perfecto para predicar. Predicar en la calle, en las escalinatas. A todo aquel que iba al templo. Si lo llevamos hoy, al día de hoy, es como ir al mall, o a la feria, o a la plaza, a predicar. Después nos dice el texto que partían el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, no existían iglesias como las entendemos hoy día. Pues la gente todavía piensa y dice: oye, ¿vamos a ir a la iglesia? Hermano, ¿cómo vas a ir a la iglesia si tú eres la iglesia? Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero hay gente que cree que yendo a un edificio está yendo a la iglesia. Pero dice que se juntaban en las casas después de ir al templo, que ya sabemos que era el templo de Jerusalén, a predicar. Se juntaban en las casas. Porque la iglesia, el cuerpo, no tenía propiedades, como hoy día muchas tienen y compran y se endeudan. Eso es algo que los cristianos hemos perdido. Hay muchas iglesias que hoy día se desesperan, congregaciones que se desesperan por levantar un templo para el Señor, se endeudan, invierten mucho dinero en algo grande, hermoso, porque así tiene que ser la casa de Dios. O sea, créanme que cuando cantamos que la casa de Dios no es el edificio, la casa de Dios somos nosotros, acá está la casa de Dios. Yo tengo un hermano que pertenece a la iglesia de Chaparro y estábamos hablando respecto de lo que significa tener un edificio. Yo le dije que nosotros como presbiterio nunca hemos querido tener un edificio porque no queremos endeudar a los hermanos. Porque un edificio, o sea, créanme que por parte baja sale 200, 300 millones de pesos.
Así estamos hablando de algo pequeñito. Pequeñito. O sea, en Estados Unidos cuestan 6 millones, 7 millones de dólares un edificio. Las iglesias cuestan eso, los edificios de las congregaciones. Pero ya, pongámosle que por 200, 300 millones nos compremos un terreno entre todos los hermanos, hagamos el hoyito y tiremos un par de palitos para arriba y nos juntemos ahí. Pero no los tenemos. Entonces, si no los tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que hay que pedir un crédito. Sí, pero ese crédito hay que pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Los hermanos. No es solo eso. Aparte de eso, hay que mantenerlo. Y mantenerlo significa tener gente ocupada solo en mantener el templo. Entonces, ¿a eso nos llamó el Señor? Obvio que no. El Señor nos llamó a ser discípulos y se acabó. Entonces, qué importante entender a qué nos llamó el Señor. No a edificar edificios. El mismo Christopher a mí me contaba que cuando estuvo en lado oscuro, el pastor lo único que hizo, ¿cuántos fueron? Como 4 años que estuviste, solamente juntar 3 años, juntar plata para el edificio, era todo. Tenía todos los hermanos trabajando, ¿no es cierto? Christopher se cansó de hacer sushi para vender, ¿no es cierto?, para poder pagar el edificio. No, pero es que es verdad, hermanos, lo hacen. Pero, ¿cuántos somos en esta congregación? ¿80? ¿100? ¿Se imaginan que cada familia en esta congregación abriera su casa para recibir a sus vecinos, a sus amigos? ¿Se pueden imaginar cómo crecería la iglesia? Así crecían en Jerusalén. Dice que los hermanos iban al templo y después partían el pan en sus casas. Porque las casas se abrían. ¿Y quién llegaba? A los que le habían predicado. Oye, ya te prediqué, hoy día nos vamos a juntar más tarde y podemos hablar más profundamente de lo que hablamos. Y la gente iba al hogar. Y cada hogar es la iglesia funcionando. Cada casa es la iglesia funcionando. Si cada casa se abre, cada casa es una manifestación de la iglesia. Entonces, si somos 30 familias, 30 casas abiertas, 30 casas recibiendo gente, 30 líderes predicando, 30 casas son 30 púlpitos. Cambia la cosa, como dice el Guaso. ¿O no? Así era en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, la iglesia era una iglesia que trabajaba mucho. Todos trabajaban. Ellos entendían que habían sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz, de Dios. Significaba que de haber sido esclavos del pecado, ahora eran siervos de Cristo. Las palabras de Jesús, que el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo, o el que mira para atrás no puede ser mi discípulo, o el que no deja padre, madre, hijos y todo lo que posee no puede ser mi discípulo, lo encarnaban a diario. Ellos habían reconocido a Jesús como Señor. Su vida había dejado de girar en torno de un mundo vano. Y ahora solo giraba en torno de Jesús. Era una iglesia que había renunciado a todo por Cristo. Por eso dice la palabra que todos los días estaban unánimamente juntos. En el templo, en las calles, en las casas de los hermanos. Posiblemente, y lo más probable, todos seguían trabajando. O sea, no es que dejaban el trabajo y se iban a vivir del aire. No, todos seguían trabajando. Porque muchos incluso eran esclavos, no podían dejar de trabajar, no podían renunciar porque eran esclavos. O sea, ellos no eran
propiedad de sí mismos, eran propiedad de una persona que los había comprado. Por lo tanto, terminada la tarea, antes de terminar el día, trabajaban. Y después de terminar de trabajar, salían a las calles a predicar a Cristo. Y después de predicar a Cristo, se iban a las casas. ¡Wow! Cuando ya nadie quedaba en las calles, volvían a sus hogares y se juntaban para tener comunión, para comer algo. No creo que tampoco tanto podían comer. Generalmente la iglesia era una iglesia pobre, donde mayoritariamente eran esclavos. Entonces uno traía un pancito por acá, otro pancito por acá. No había mantequilla, no había mermelada, pancito nomás. Y ojo que la jornada laboral, queridos hermanos, no era de 40 horas. No eran 8 horas diarias. Amén, ¿o no? ¿De cuánto era? Era larga, era pesada. Quizá 10 o incluso 14 horas trabajando. Aún así, ellos, después de predicar, hermanos, todos los días, y esto traten de grabárselo en la cabeza, los hermanos, después de trabajar como chinos, llegaban y se juntaban en la calle a predicar todos los días, hasta que el sol se ocultaba, porque cuando el sol se ocultaba, la gente también se ocultaba, porque tampoco había luz eléctrica. Y era peligroso. Los asaltantes salían cuando se acababa la luz. Y si pillaban a un cristiano solo, se le tiraban encima y lo cogoteaban. Y era común. En Roma, en Jerusalén y en todos lugares. Esos lugares eran peligrosísimos. Pero estos hermanos, después de trabajar pesadamente, terminaban sus tareas y se iban a predicar a Cristo. Y cuando ya nadie quedaba en las calles, volvían a sus hogares. Pero no volvían a sus hogares a dormir. Se iban a sus hogares para juntarse entre los hermanos, para contar sus experiencias, para animarse, para contarse sus dolores, aflicciones y también las victorias espirituales. Unos enseñaban, otros corregían, siempre en amor, siempre alabando al Señor. Ahora, si yo voy todos los días a la plaza y predico, y llego a la casa y les digo a los hermanos, ¿cómo te fue? No, nadie me pescó. Y día tras día, nadie quiso nada. No, nadie me pasó nada. Claro, obviamente después de un par de meses ya estoy desanimado, no quiero salir más. Pero si yo salgo a la calle y predico y la gente se convierte y oro por el cojo y el cojo se sana, y oro por el ciego y el ciego se sana, y lo único que quiero es llegar a la casa, no importa que tenga sueño, quiero llegar a la casa con los hermanos y contarles lo que pasó. Y entre todos alabar al Señor. Néstor Scansetti me contó que cuando estaban en Mendoza, ahora en enero, en el retiro donde fue Consuelo, dice que salió con unos chicos a comprar unas bebidas al pueblito, en un pueblo turístico. Y dice que cuando iban caminando, cruzando el puente, había una niñita en el puente con las papás y la niñita en silla de ruedas. Y claro, como él había inflado a los jóvenes, ¿no es cierto?, respecto de ocupar los dones espirituales, los jóvenes le dijeron, Néstor, mirá, una niña en silla de ruedas, vamos, oremos. Y Néstor dijo, bueno, hay que orar. Y dice que se pone a orar por la niña y después de orar le dice, levántate y camina. Y la niña se levanta y camina. ¡Wow! Todos los niños quedaron locos con eso. Y Néstor le pregunta al papá, le dice, ¿hace cuánto tiempo que no caminaba la niña? Y el papá, llorando, le dice, nunca había caminado.
Y se fue caminando, queridos. Entonces, después de eso, ¿o no? ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Ahí entendemos cómo lo hacían estos hermanos. ¿Por qué después de trabajar 10, 12, 14 horas ya iban a predicar? Y después de predicar, cuando se acababa el sol, se iban a las casas y seguían compartiendo. Y después tenían que ir a la casa a dormir un par de horas porque al día siguiente sí o sí tenían que trabajar porque muchos de ellos eran esclavos. Y eso hacía que ganaran el favor del pueblo. Una iglesia comprometida, animada, encendida. Mostraban amor por los necesitados, amor por los desechados del mundo, amor por aquellos que sufrían enfermedades, angustias, males. ¿Cuántos extranjeros sin hogar recibieron ayuda de los hermanos? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos huérfanos? Como lo dice la palabra de Dios. Recibieron ayuda de los hermanos. ¿Cuántos pecadores que se encontraban lejos de Dios y de su reino recibieron esta palabra viva que hizo que sus corazones se encendieran y volvieran al Señor y se sintieran perdonados? El pueblo veía los cambios, veía el amor que tenían estos seguidores de Jesús. Por eso los estimaban. Lucas nos dice que los creyentes eran de un solo corazón y una sola alma. Al juntarse cada día a compartir el evangelio y luego tener coinonía entre los hermanos, no era algo gravoso, no era algo pesado. Oh, tengo que ir a la reunión. Oh. No, y llaman por teléfono, hermanito, hoy día no puedo ir porque estoy muy cansado. Hermanito, hoy día no puedo ir porque está lloviendo. Hermanito, no tengo auto, así que no puedo ir. Estos iban todos los días, se juntaban todos los días. No una vez a la semana, todos los días. Porque lo deseaban de corazón. Ahora, si se dan cuenta, no hemos leído nada de una estructura o una reunión dominical. Amén. No eran como los cultos que damos hoy día, estructurados. La estructura comienza con la cultura griega. La cultura griega empieza a permear a la iglesia. Esta estructura de un sacerdote frente a los creyentes, siguiendo una liturgia establecida, nace muchos siglos después en la iglesia de Jesús. En Constantinopla, donde las iglesias orientales creen que las catedrales deben reflejar la grandeza de Dios, que el culto debe ser algo sacro, en un ambiente que refleje la santidad de Dios, todo silencioso, todo alto, porque hay una distancia entre lo material y lo espiritual. Hay una distancia entre Dios y los hombres. Es por eso que usan incienso en las liturgias y trajes sofisticados para los sacerdotes. Voy a vestir un sacerdote como media hora. Y la Iglesia Católica, para no quedarse atrás, también crea su propia liturgia. Cada culto pierde cada día más y más la sencillez original. Con la Reforma, los protestantes rompieron con muchos ritos de la liturgia, especialmente de la Iglesia romana. Pero siguen con muchos ritos hasta que irrumpe nuevamente el Espíritu Santo. Y es ahí cuando se le da nuevamente la importancia a la adoración, que es el centro. Porque el centro debe ser siempre el Señor. Aún así ha costado mucho sacar la liturgia, o decir la estructura de nuestros cultos. Y muchas iglesias que nacieron como movimientos genuinos del Espíritu Santo, hoy día intentan suplir al Espíritu por cosas preestablecidas. Lo que alguna vez hizo el Espíritu lo quieren copiar. Les voy a poner un ejemplo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ustedes saben cómo nace eso, ¿no?
1909 viene el Espíritu Santo y un hermano, ¿no es cierto?, grita, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Y todos llenos del Espíritu Santo. Entonces hay que gritar 3 veces gloria a Dios para que esto vuelva a suceder. No. Hoy día lo hizo así, mañana lo va a hacer de otra forma el Espíritu. El Espíritu cambia todos los días. No por decir gloria a Dios 3 veces va a pasar nada. Y puede ser que de nuevo lo quiera hacer, pero es cosa que sea el Espíritu Santo quien lo manifieste. Y no el rito, no la costumbre. Cuando el Espíritu Santo es quien dirige la reunión, se rompe toda rutina. Porque es la presencia de Dios que es tan fuerte, la que empieza a ser dirigida por el Señor. No tenemos muchas palabras en el Nuevo Testamento que nos cuenten qué era lo que sucedía cuando los hermanos se reunían, pero en Corintios, por ejemplo, Pablo dice, para corregir, porque era una iglesia un poco desordenada, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos el capítulo 14 completo que dice, procuren alcanzar el amor, deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque quien habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende sino que es el Espíritu quien habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, al menos que las interpretes para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho será a menos de que también hable por revelación o conocimiento, profecía, de enseñanza? Y así, ¿no es cierto?, comienza a hablar de los dones espirituales que son tan importantes, queridos hermanos. Los dones espirituales son lo que le dan vida a la iglesia. Son los que nos muestran que Dios está en medio nuestro. Jorge Mitián contaba años atrás que en las reuniones Orville Swindle tomaba un acordeón y enseñaba a cantar en el espíritu a los hermanos. Les enseñaba a adorar al Señor y les decía, hermanos, el Señor está aquí, cántale a Él. Porque a veces cantamos, porque la canción es linda, porque me gusta esta, porque la melodía es bonita. No, cántale a Él, decía Orville. Cierra tus ojos o ábrelos, haz lo que quieras, pero cántale a Él. Canta con el corazón. Hermanos, yo no sé cuántos saben, pero la Pamela me pateó hartas veces antes de que se casara conmigo. ¿Y saben cómo la conquistaba? Cantando. Después, la Pamela después me decía, bueno, nos casamos y nunca más me hiciste una canción. Y es verdad. Pero le hice un montón de canciones. Cada vez que terminábamos, tenía oye, te hice una canción, ¿la quería escuchar? Es que lo que quiero decir es que si tú le cantas una canción con el corazón, evidentemente no pasaba desapercibido. Y por más que me decía, mira, no vamos a volver nunca más, le faltaba cantaba la canción, pero era mágico. Para el Señor es también mágico, queridos. Por eso que no simplemente le cantes al Señor con tus labios. Orville decía que lo que cantas debe fluir desde el Espíritu. Y ahí se ve una hermana que canta y después otra, y comienzan a cantar una canción y después otra canción y otra canción. Y sale, incluso las canciones no salían solamente del que tenía el acordeón, las canciones salían de los hermanos.
Yo sé que algunos han estado en reuniones así, donde hemos estado y de repente una hermana se pone a cantar y todos la siguen. Y otro hermano sigue cantando y todos lo siguen. Pero no cualquier canción, es una canción inspirada por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que gobierna la reunión. Y después otro decía, Señor, tú eres bueno para mí. Y los hermanos se ponían a llorar, porque todos se sentían identificados con esa palabra. Caían lágrimas y otro se ponía de rodillas y decía, Señor, yo siento tu amor, siento tu amor. Y así las reuniones cambiaban, entraban en otra dimensión, porque las reuniones deben ser en la dimensión del Espíritu Santo. Jorge decía, cuando aprendimos a cantar en el Espíritu, Orville por algún tiempo nos enseñó y cantamos grandes himnos que la iglesia cantó por años. Esa es la dimensión del Espíritu. Así surgió una nueva himnología, donde comenzamos a cantar la palabra y a cantar las gloriosas verdades de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que acciona el Espíritu, queridos hermanos? La Biblia nos dice que lo que acciona el Espíritu es la fe. Y la fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros cantamos palabra de Dios y no estas canciones que están de moda hoy día, ¿no es cierto? Que todo se fija en mí, son humanistas. Como las canciones de la oveja, límpiame, lávame, ayúdame. Son canciones que están puestas en las personas de Cristo. Y palabras bíblicas. Cuando yo creo la palabra de todo corazón y la canto, entonces entro muy rápido en la dimensión del Espíritu. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Llega un momento, como dice la canción, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Amén. ¿Se han sentido así? ¿Que las palabras no alcanzan? Porque desbordamos, brotan lenguas, queremos danzar, queremos volar. Casi somos transfigurados en la presencia del Señor. Y en este ambiente de fe viene profecía, se manifiestan dones, ocurren milagros, hay visiones, hay revelaciones. Porque estamos adorando a un Dios vivo. Real, cercano, presente, que habla, que sana, que libra, que salva y que hace maravillas. Antes sabíamos cantar, orar, predicar, enseñar, pero no sabíamos lo que era adorar. Algunos piensan que están adorando cuando la canción dice, te adoramos. No, hermano. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. Solo se puede adorar a Dios en la dimensión del espíritu. Cantando su palabra con fe. Adorar es postrarse delante de alguien. Es postrarse ante la majestad de Dios. Adorar es encontrarse con Dios, rendirle la máxima reverencia, gloria, honra, amor. Entregarse por completo, darle todo a Él. Reconocer que todo es de Él. Reconocer su grandeza, humillarse delante de Él, reconociendo nuestra pequeñez. Yo creo que una de las máximas expresiones de adoración que hay en la Biblia es cuando Juan el Bautista dice, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Amén.
Porque adorar, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento significaba besar el polvo del suelo. Así reconocemos que nosotros somos polvo, no somos nada y que todo viene de Él. Y la antesala de la adoración es la contemplación que nos lleva a la admiración. Nos quedamos embelesados por el Señor, maravillados de su majestad, de su poder, de su reino, de su fidelidad, de su firmeza. Somos conmovidos por su amor, su misericordia, su gracia, su fidelidad, su hermosura. Y vienen lágrimas, pero lágrimas de gozo. Experimentamos lo inexplicable, lo inefable. En la adoración entramos en la esfera de la eternidad. Yo soy bueno para la pestaña, a mí me gusta dormir. Y me carga de verme horas de sueño. Pero he estado en vigilias donde el tiempo ha pasado y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta las horas como pasan. Porque está en la presencia del Señor. Y créanme, hermanos, que el Espíritu Santo es creativo. Siempre es nuevo. Siempre hay canciones nuevas. Siempre hay nuevas expresiones. Y a veces, cuando ya no tenemos palabras, lo único que nos sale es una aleluya. Y la repetimos una y otra y otra y otra vez. Yo no sé si les conté que en una ocasión que estábamos con Valeriano ahí en Nepal, el Señor me habló y me dijo que el Señor quería liberar a personas que estaban atadas, que no podían recibir del Señor porque estaban atados. Y lo dije. Entonces dije, bueno, ¿quién? Cri, cri. Nadie. Y dije, Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, canta. Y dije, ¿qué voy a cantar si yo no sé nepalés? Y ellos no saben español, tampoco saben inglés. ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? ¿Cómo voy a cantar si no sé cantar en su idioma y ellos no saben cantar en mi idioma? Y el Señor me dijo, lo que ellos saben cantar. Y yo hace muchos años les he dicho a algunos también, ¿no es cierto? Que hay 3 palabras que son las mismas en todo el mundo. Taxi, en cualquier parte, taxi y va a llegar un taxi. Coca-Cola y todo el mundo te va a entender. Y la tercera palabra es aleluya. Y empecé, aleluya. Y bajó la presencia del Señor y empezaron a llorar, se manifestaron demonios. Mira, no quedó nadie en pie. Ahora no fueron mis palabras, era el Señor el que quería hacer eso. Así que, con una simple palabra, pero con los ojos de la fe, podemos ver a Dios, podemos ver su trono, podemos ver su majestad, podemos ver su gloria. Cuando decimos aleluya, aleluya, cada aleluya, querido hermano, no es una repetición, sino que es un cántico nuevo, como un río de aguas vivas que corre. Nunca son las mismas gotas de agua. Siempre son diferentes. Tú lo ves y dices, estoy viendo el río, el mismo río. No, no es el mismo. Cambió hace 1000 horas. Han pasado miles de ríos al frente tuyo. Todos diferentes. Pero el que no conoce la dimensión del Espíritu no entiende de esto. Y lo encuentra aburrido. Ah, no, yo no voy a ir a la iglesia. Cantan las mismas cosas todos los días. Remiten las mismas palabras. Pero aquel que ve al Señor no se aburre, sino que por el contrario quiere que ese tiempo no acabe nunca. Y el Espíritu nos conecta con la dimensión celestial, con el trono de Dios, con la multitud de ángeles que alaban al Señor.
Hermanos, hoy día vivimos un tiempo donde la mayoría de las iglesias han renovado sus instrumentos, sus himnos. Hoy día que tenemos YouTube, tenemos canciones, pero para tirar a la chuña. Hay más profesionalismo, hay canciones lindas y cada semana aparecen. Y músicos, y uno los ve de repente en YouTube, yo le digo a la Pamela, mira la cantidad de gente que hay, o sea, el estadio se queda chico. Son unos escenarios monstruosos, yo no sé si lo han visto en YouTube, unas cosas que dicen, pero ¿de dónde sacan tanta gente? Los que cantan son más que nosotros. Pero ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué lugar le estamos dando al Espíritu? Queridos, eso es lo que no podemos perder, lo que no podemos dejar. Si Dios está restaurando su iglesia y la adoración en medio de su pueblo, si la gloria de Dios está llenando su casa, su templo, busquémoslo. Busquemos. No importa que sean todos los domingos, todos los miércoles, jueves, todos los días. En las casas. Cuando te levantes en la mañana, búscalo. Porque el Señor tiene algo nuevo cada día.